Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los aspectos que más nos interesa en las actuales circunstancias que estamos viviendo en Colombia, en América Latina, en el mundo, es qué ha pasado con la vida urbana. Se ha transformado, como han dicho algunos críticos, hay una especie de modificación de fondo de la vida urbana, hay una especie de alteración de lo que significa el gobierno de las grandes ciudades frente a los estados, a estas tensiones políticas hacia dónde tienden. Es necesario despoblar las ciudades, como algunos han dicho, y para tratar de entender este asunto, vamos a conversar hoy con José María Esquiaga Domínguez, quien es el profesor titular de la Escuela Técnica Superior en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Esquiaga, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Encantado de estar con ustedes. Encantado igualmente. Quiero arrancar esta primera pregunta con usted. ¿Qué tanto nos ha alterado la pandemia, la vida urbana en las sociedades contemporáneas? No solo ha alterado la vida urbana, que la ha alterado radicalmente, sino que a mi juicio también ha alterado de una manera muy grave, podemos decir, la vida civil. Pensemos que en las democracias hemos renunciado a uno de las libertades más básicas, que es la de la libertad de movimientos, no así la de expresión, la libertad política, etcétera, pero la de movimientos está autorrestringida, ¿no? Estamos confinados domiciliariamente y conforme a un modelo que parecía extinguido siglos atrás, ¿no? El modelo de la cuarentena clásica, de la cuarentena de las grandes epidemias históricas, de las pestes que asolaron Europa y también en algunos momentos América Latina, ¿no? Eso en un sentido general. En un sentido ya concreto, pensemos que la epidemia ha ido al corazón del sistema económico, como es lógico, pero en el ámbito de la ciudad a un elemento vital, ¿no? Que son las arterias de nuestras ciudades, los espacios públicos, ¿no? Pensemos en el caso de Colombia, ¿no? Donde alrededor del espacio público se ha ido vertebrando todo un discurso de renacimiento de la ciudad y a través de la ciudad, de la ciudadanía, de la convivencia. El espacio público ha sido el símbolo de muchas ciudades colombianas de la reconciliación y una nueva etapa distinta, ¿no? Pues ahora justamente ese espacio público es el que nos ha sido negado durante un tiempo, al que no teníamos posibilidad de acceder, o incluso ahora todavía, en Madrid, de donde les hablo, todavía la distribución del espacio público se debe hacer por franjas horarias. Es cierto que ya se han ampliado mucho, pero hasta hace fácilmente 3 o 4 días había franjas horarias para adultos, deportistas, personas mayores, niños, etcétera, ¿no? Y el acceso al espacio público y a la movilidad estaba también limitada a la primera necesidad. El segundo elemento clave que ha afectado la pandemia, ¿no? Y las medidas de cuarentena ha sido al pulso de la ciudad, al espacio, a la movilidad. De nuevo estoy pensando, ya que hablo en Bogotá en este instante, ¿no? Lo que ha significado Transmilenio para Bogotá. Hay un antes y hay un después, ¿no? De lo que significa ese transporte masivo y lo que significará algún día el metro, ¿no? O lo que significa el metro en Medellín, ¿no? Por decir 2 ejemplos que conozco directamente, ¿no? Y de pronto la epidemia afecta directamente a la seguridad en el uso de estos elementos, ¿no? Yo creo que esas 2 cuestiones han trastornado muchísimo nuestra percepción de la ciudad y tenemos que salir de la epidemia no solo sin renunciar a estos 2 valores, sino al revés, fortaleciéndolos. Yo observo y lo constato en la prensa internacional, que el espacio público ahora es más apreciado que nunca. Muchas personas que no lo disfrutaban, convertidas en peatones sometidos a un horario, en personas que caminan y que tienen que disfrutar la ciudad directamente sin su automóvil, están experimentando una ciudad distinta y están haciéndose consciente de que el espacio público en muchos aspectos de la ciudad es insuficiente. No está bien diseñado, está ocupado por los automóviles, ¿no? Recuerden el debate que se ocurrió en Bogotá hace años con el tema de los andenes, ¿no? Bueno, ahora resulta que para movernos con seguridad como peatones por muchas calles de los centros históricos de las ciudades, por ejemplo, Madrid o Barcelona, ciudades históricas más pequeñas, nos encontramos con andenes, con lo que llamamos aquí aceras, radicalmente insuficientes para una distancia de seguridad, ¿no? Es decir, que es una anécdota, pero es una anécdota significativa, ¿no? Y luego, finalmente, en la desescalada, el espacio público se va a convertir en crítico. Resulta que ya es constatado
que la mayor peligrosidad de la epidemia se produce en espacios cerrados y muchas actividades se están transformando en espacios al aire libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que decir que ahora mismo hay todavía una mayor apetencia de espacio público que antes. Compiten por el espacio público en las ciudades contemporáneas los peatones, y ahora mismo todos somos en gran medida peatones, los automóviles, pero también las actividades de la hostelería, restaurantes, bares, ocio, etcétera, que encuentran en el espacio público la única posibilidad de reactivarse a corto plazo. En muchos lugares del mundo hubo un debate frente a la cuarentena, hablando del urbano, y es que se dijo que se cerraba prácticamente todas las economías, todas las sociedades, y que al cerrarse las economías y las sociedades, pues únicamente quedaba en funcionamiento lo que algunos llamaban las actividades vitales de la economía. Sin embargo, luego hemos descubierto que en la vida urbana hay actividades vitales como los restaurantes, los sitios públicos, la interacción, y luego de 2 o 3 meses, la mayoría de los ciudadanos empiezan a extrañar incluso el intercambiarse con los extraños en la calle o en el supermercado o en los cafés. Y esto empieza, digamos, a dejar un poco en entredicho qué es lo más vital o no dentro de una ciudad. Efectivamente, yo creo que hemos vivido en un paradigma en el cual, desde una visión un poco individualista, el ciudadano urbano lo veíamos como una persona que se mueve individualmente, en muchos casos en su propio automóvil o en transporte público, que interacciona poco y que tiene una red cerrada de contactos, ¿no? Los sociólogos desde hace mucho tiempo, pero quiero recordar, ¿no?, al gran profesor Richard Sennett recientemente, ¿no?, en su último libro, por ejemplo, reivindica una cultura de la proximidad, que ya, en fin, la geógrafa norteamericana Jane Jacobs hablaba en los años 60, ¿no?, la idea de la cercanía, del vecindario, ¿no? En tantas comunas de Colombia, de las ciudades colombianas, esto es cotidiano, ¿no? La cooperación es una manera de interactuar de las personas, sobre todo cuando tienen insuficiencia de recursos, ¿no? Pero ahora lo echamos en falta también como un elemento psicológico. Ese es el motivo por el cual habrán leído que vuelven a plantearse en muchas grandes ciudades europeas, pongamos París o Berlín, el tema de la ciudad de los 20 minutos, es decir, volvemos a apreciar lo cercano. Hemos vivido una etapa en la que tener cerca la farmacia, o la pequeña tienda de ultramarinos o un supermercado medio, tener cerca el centro de salud era vital, era muy importante, ¿no? No podíamos vivir solo dependiendo de las largas distancias, del automóvil o del shopping mall, ¿no? Esto yo espero que quede en la memoria, es decir, que no sea una sensación pasajera, no volvamos otra vez a un individualismo extremo, ¿no? Y también hemos apreciado algo muy, muy básico, y que es en el ámbito de las emociones, ¿no? El ámbito del contacto humano, el valor, ahora que estamos teletrabajando y en gran medida comunicándonos a través del filtro digital, ¿no? El valor de estrechar las manos, el abrazo, está constatándose que es un consuelo emocional muy importante, muy, muy importante. Fíjense que en países como España la epidemia ha afectado muchísimo a personas mayores. Ha afectado a decenas de miles de personas mayores de 80 años, 90 años, es decir, a una población que, en fin, tenía una esperanza de vida, y la tiene, alta, y que de pronto esto ha venido a frustrar, pero también ha venido a poner de manifiesto que elementos como compartir el duelo son vitales en una sociedad contemporánea, como lo era hace cientos de años, hace miles de años. Compartir el duelo nos hace seres humanos, ¿no? Y en estos momentos no lo hemos podido compartir. Los ciudadanos nos hemos visto, y las familias, privadas de la posibilidad de compartir la pérdida de un ser querido, ¿no? De hacerla pública, de consolarnos en su memoria, ¿no? Es un indicio, ¿no? Pero un indicio de que muchas cosas han cambiado, y espero, porque debiera ser así, que dejen huella en algo más profundo, ¿no? Nos dejen en nuestra memoria colectiva una huella profunda y no volvamos a caer en algunos de los errores, digamos, de la vida contemporánea, ¿no? Muy tendiente al aislamiento y al individualismo. Esta última respuesta que usted nos ofrece, pues me da pie para algo que de antemano pensaba preguntarle, es, en las últimas 2 décadas ha habido una especie de glorificación, algunos dirían que extrema, de la virtualidad, del teletrabajo, de la distancia, incluso en la educación universitaria.
empezando por las mismas universidades norteamericanas digamos, de mayor competencia. Ha habido un debate muy fuerte sobre si las universidades pueden ser virtuales o no. Y hemos visto una serie de movimientos estudiantiles que han dicho, no, las universidades son presenciales y hay un ámbito vital presencial que está allí muy fuerte. Y en la vida urbana, algunos creyeron que esta utopía de la virtualidad podría reemplazar el resto de la vida, pero resulta que estamos frente a la constatación de que las ciudades siguen siendo un componente tan antiguo como la presencialidad. Efectivamente, ¿no? En algún momento se planteaba que incluso las relaciones del futuro personales serían virtuales, ¿no? Pero al final siempre es necesario el contacto humano, ¿no? Ya se puso de manifiesto hace mucho tiempo que al final Internet potenciaba los congresos, incluso en los que se reunían las personas para hablar de Internet, ¿no? Ya se pensó cuando el teléfono que iba a acabar con el automóvil que iba a acabar con la necesidad de moverse a pie, y resulta que al final el contacto cara a cara es imprescindible. Diré un ejemplo. En el ámbito de los negocios, en un ámbito tan sensible como los negocios o la política, el contacto cara a cara es imprescindible. Es raro que se cierre un acuerdo político importante, es raro que se cierre un ámbito de negocios sin ese contacto cara a cara, ¿no? Las grandes conferencias de paz podían haber sido incluso décadas atrás, antes de Internet, por teléfono, ¿no? Sin embargo, eran siempre con ese contacto emocional, ¿no? Yo creo que hay que distinguir las dos cuestiones. Sin embargo, una parte muy importante del trabajo, la parte más técnica, más objetiva de nuestro trabajo, ¿no? En el caso de la arquitectura, pues es muy evidente, sí se puede realizar a distancia. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es que en el futuro podremos combinar de una manera inteligente trabajo presencial y teletrabajo. Y hay aspectos de la relación laboral donde lo emocional es muy importante. Ahora hablamos de inteligencia emocional todos, ¿no? Y hay aspectos donde se podrá trabajar a distancia sin ningún problema. Este tema tendrá un valor importante porque en la medida en que se pueda trabajar parcialmente a distancia, se podrá aligerar parte de la carga de tráfico y de transporte que soportan las ciudades y los centros urbanos, ¿no? Es decir, simplemente pensemos que aunque 1 de cada 5 trabajadores pudiera trabajar un día a la semana no presencialmente, se aligeraría el tráfico de una gran ciudad en un 20%. Y eso es bastante importante, ¿no? Tendría que incorporarse esta cultura del trabajo a distancia también, las administraciones, que les es más difícil, y la enseñanza, ¿no? Pero, insisto, nada sustituye a la escuela, ¿no? Ahora que tenemos todavía en España y en parte de Europa a los niños en las casas, lo que significa de convivencia, de aprendizaje, de interacción social la escuela, es insustituible por más que sus padres les puedan ayudar, ¿no? Aparte de que esto todavía afianza más las diferencias de segmento social, de nivel de renta entre unos niños y otros. Aquellos niños con familias de mayor cultura ahora se ven durante el confinamiento más favorecidos que los niños que no están en senos de familias que les puedan ayudar de la misma manera, ¿no? En sus tareas escolares, ¿no? En su aprendizaje, ¿no? Uno de los debates que empieza, o una de las consecuencias que empieza a mostrar este asunto, más allá de la revaloración de la presencia, de la vida urbana activa, etcétera, tiene que ver con la modificación de los espacios de trabajo. Y usted ya lo mencionaba. Muchas empresas parece que empiezan a preguntarse si en realidad requieren gastar tanto dinero, por ejemplo, en grandes instalaciones, en mantenimiento de instalaciones, y si no vendrá una especie de desplazamiento de parte del trabajo hacia las casas de los mismos empleados, ya sean desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operario o administrativo más básico. Y eso trae un debate más adicional, y es que pareciera que ahora a los empleados les tocará cargar con las condiciones de trabajo en casa. Hay, digamos, una serie de aristas. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo, tiene efectivamente aristas positivas y más problemáticas, ¿no? Las positivas, sin ninguna duda, es que permitirán reconciliar mejor lo que podemos decir la vida personal, la intimidad y el ámbito del trabajo, con tal de que el trabajo no invada y termine anulando la vida, la intimidad, ¿no? En gran medida, la cultura de Occidente, desde la Atenas clásica hasta nuestros días, en gran medida es distinguir el ámbito de la esfera de lo público de la esfera de lo privado y de lo íntimo, ¿no? Y el trabajo y la política están en la esfera de lo público y, sin embargo, la familia, la intimidad personal, ¿no? Está en otra esfera mucho más restringida, ¿no? No debe invadir.
Pero creo que puede tener el efecto positivo de también eliminar del ámbito presencial el trabajo rutinario que puede desarrollarse perfectamente, simplificarse y desarrollarse a distancia. Ninguna empresa va a cerrar, reconvertirán los espacios actuales de oficina, porque los espacios de reunión particularmente van a seguir siendo muy valiosos, ¿no? Alguien decía que la oficina del futuro se parecerá a un parque de juegos, ¿no? Es decir, será más bien para estimular la creatividad, la interacción, la cooperación entre los distintos trabajadores, que luego podrán realizar algunas tareas individualmente y luego volverlas a poner en común. Y las podrán realizar individualmente en el propio espacio de la oficina o en su domicilio, ¿no? Ese aspecto yo creo que puede ser positivo, ¿no? A medio plazo. Es verdad también que puede producir, pues otra vez, lo que tenía el trabajo domiciliario en el siglo XIX y XVIII en Europa, ¿no? Cuando era un trabajo manual, extenuante, sin ninguna limitación de jornada de trabajo ni fiestas, ¿no? Antes de que existieran, por así decir, las fábricas y a partir de las fábricas los primeros sindicatos, en fin, cosas que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Esto puede ser un riesgo, ¿no? Pero yo veo el elemento positivo de, por así decir, salvar el núcleo clave de lo que es el trabajo cooperativo que se tiene que hacer en común, de un núcleo que puede hacerse perfectamente individual, y eso también permitiría convertir nuestras viviendas en productivas y, por así decir, acercar la ciudad y puestos de trabajo. Uno de los grandes problemas que yo le veo a la ciudad contemporánea, y Bogotá es buen ejemplo de ello, es que están muy separados los ámbitos, bueno, no ya los grupos sociales, que por supuesto, sino, por ejemplo, los ámbitos de ocio, trabajo y residencia. Y luego, a su vez, la residencia muy segmentada por niveles de renta, ¿no? Eso no es positivo porque obliga necesariamente a desplazamientos muy largos. Una ciudad más cercana, la posibilidad de interactuar laboralmente desde la propia vivienda simplifica los desplazamientos, ¿no? Y con ello libera para el ocio y para la vida personal muchas horas. Y ahora mismo cualquier ciudadano invierte en el desplazamiento rutinario desde su domicilio a su lugar de trabajo. Un aspecto clave en esta pandemia, en esta cuarentena, en muchos lugares del mundo ha sido el debate entre los gobiernos locales y los gobiernos centrales o nacionales de los estados. Y ha habido una tensión permanente entre quién toma las decisiones y quién las aplica, quién las regula y quién, digamos, de alguna manera las modifica o las altera o las morigera. Y ha habido un debate en algunos países, por ejemplo, en Chile se dice que el desastre ha sido por el exceso de centralismo, pero por ejemplo en el caso de Brasil por el exceso de federalismo. Otro estado federal con una grave crisis frente a esta pandemia ha sido los Estados Unidos, además frente a una paradoja impresionante de ser el país más poderoso del mundo. Pero en Europa también ha pasado este debate, ¿usted cómo lo ve? Sí, ha pasado este debate y, digamos, la primera reacción, en concreto en España, fue centralizar las decisiones clave en materia sanitaria en el Ministerio. España es un país, de hecho, federal, ¿no? Organizado, no se llaman estados, se llaman comunidades autónomas, pero tienen competencias legislativas propias, por ejemplo, en urbanismo, ¿no? Y en materia de vivienda tienen las competencias exclusivas y en materia de sanidad también. Además, manejan presupuesto propio, es decir, que los hospitales no son estatales. En España son de las comunidades autónomas. Pero durante el tiempo de emergencia sanitaria, además de dar poderes extraordinarios al gobierno para poder limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos, que es el tema más crítico, el tema más importante, también se han centralizado las decisiones sanitarias, ¿no? Ahora, en la desescalada, se está produciendo un proceso de devolución de las competencias a las comunidades autónomas para hacer la gestión menuda, ¿no? Hay que entender que esto ha sido por una situación de emergencia sobrevenida. Los futuros brotes que pudiéramos sufrir tendrán que resolverse de manera distinta. No pueden otra vez recurrirse a cuarentenas draconianas como la que hemos vivido, tendrán que hacerse conforme al modelo coreano, ¿no? O al modelo japonés, ¿no? Al modelo de aislamiento de las personas afectadas y estudio y trazabilidad de sus contactos para prevenir nuevos contagios, ¿no? Debe hacerse con bisturí fino, ¿no? No como hemos hecho en este momento, con una situación, digamos, de emergencia por el impacto que esto tiene en la vida de las personas y en la economía. Costará salir de la pérdida, digamos, de actividad que estamos
sufriendo estos meses, ¿no? Pero lo cierto es que ambas circunstancias son como sucesivas, ¿no? No es constitucional que el gobierno retenga estas capacidades durante mucho tiempo, ni en España ni en ningún país federal, ni siquiera desde los ámbitos de países con estructura más centralista como Francia, ¿no? Son circunstancias sobrevenidas de emergencia, basadas en legislaciones y previsiones constitucionales de emergencia, y las competencias deben devolverse a las comunidades autónomas y a las administraciones locales, donde éstas tengan esa competencia, y en el futuro éstas tendrán que tener la vigilancia de los nuevos brotes. No se puede esperar que el Estado desde arriba controle la aparición de un caso o de una docena de casos en una comunidad, en una ciudad o en otra, ¿no? Eso tiene que volverse a hacer de abajo arriba y desde una manera más descentralizada, sin ninguna duda. Me queda el tiempo justo para una última pregunta, y es una pregunta un poco de aprendiz de brujo, y lo quiero hacer retomando un artículo de hace unos días del periódico El País de España, que hablaba de una serie de como de profetas contemporáneos y profecías contemporáneas, y luego ha habido también un debate parecido en la prensa francesa, hemos tenido como todo tipo de profetas absolutamente pesimistas, algo así como el fin del mundo se acerca, una especie de profetas absolutamente pesimistas, la humanidad mejorará y será llena de grandes personas, etcétera, y ha habido otros que podríamos denominar como profetas de la indiferencia. Nada va a suceder. ¿Cómo ve usted la vida urbana del futuro? ¿Vamos a tener ciudades, como dirían algunos, más humanas y los humanos seremos mejores? Es dudoso. Para mí el mayor riesgo de esta epidemia es que salgamos iguales. Es decir, que haya sido un paréntesis, intentemos autoaplicarnos la amnesia de esta experiencia tan desagradable y triste para millones de personas, ¿no? Pensemos que en el caso de Europa es la pérdida de decenas de miles de personas mayores, ¿no? Que son una generación muy valiosa. En España, Francia, son personas que han vivido las posguerras, la posguerra española, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es una generación muy importante, ¿no? El riesgo es que lo olvidemos pronto. La oportunidad es que hemos sido conscientes de lo que no funciona en nuestras ciudades. El espacio público insuficiente, el excesivo dominio del automóvil, hemos especializado demasiado los usos en la ciudad, y reivindicamos una ciudad más cercana, una ciudad de contactos más sencillos, una ciudad más amable y una ciudad más saludable. Y lo saludable en el futuro no va a ser solo que no tengamos riesgo de epidemias de nuevo, de coronavirus o de otros patógenos de este tipo. Seguiremos sufriendo el azote de enfermedades de estilo de vida. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona y París, tantas de las que han mencionado, el mayor azote seguirán siendo las enfermedades cardiovasculares, seguirá siendo la obesidad, seguirán siendo las enfermedades respiratorias, seguirán siendo, en definitiva, afecciones muy conectadas con el estilo de vida en la ciudad, con la calidad del aire, con la calidad de nuestros alimentos, ¿no? Y no lo podemos olvidar. Es decir, esto nos está poniendo temporalmente en paréntesis otras prioridades, ¿no? Pero de esto tenemos que salir con una conciencia de que la vida es frágil, en absoluto, ahora que nos creíamos indestructibles y a salvo de las epidemias del pasado, ¿no? Y, no en balde en Europa, pues la última gran revolución arquitectónica la propició la tuberculosis, ¿no? Que dio lugar a la arquitectura moderna, higiénica, al sol y al aire, ¿no? Salgamos de esta epidemia no pensando que, bueno, hemos vuelto a sentirnos invulnerables como cuando se distribuyeron los antibióticos, ¿no? Sino pensando en que tenemos que trabajar la salud más en profundidad, más en su dimensión vinculada al estilo de vida, ¿no? Y por tanto, que inevitablemente, si queremos recuperar esa calidad de vida, tendremos que mejorar también aspectos muy sencillos, pero que hemos olvidado de la vida en la ciudad, empezando por algo tan simple como movernos principalmente peatonalmente, poder tener contactos y el consuelo, el aprecio, la cooperación y la ayuda de las personas cercanas, ¿no? Y tener la posibilidad de una ciudad donde los usos estén tan integrados que no tengamos que emplear la mitad de nuestra vida en desplazarnos de un lugar a otro. Pero José María Esquiaga, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico de la Universidad Nacional de Colombia. Muy amable. Encantado de estar con ustedes y mucha suerte.
Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico, pues con base en esta perspectiva tan importante sobre el futuro del urbano. Muy amables.